En el Evangelio según San Juan, en el capítulo 3, versículo 1, dice así la palabra del Señor. Había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Respondió Jesús y le dijo: de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo: ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús: de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Dejemos ahí la lectura. Y hoy quiero hablarles, hermano, un tema que he titulado Un nuevo comienzo. Las enseñanzas de Jesús trastornaron el pensamiento de aquellos que lo escucharon. Pero no solamente sus enseñanzas, sino sus acciones, sus hechos, sus formas. Lo que hizo, rompió los esquemas más cerrados que tenían los religiosos de aquel entonces. Quebró las formas de pensamiento filosófica del momento. Trastornó los entes políticos de aquel tiempo. Jesús, hermano, se levantó en aquel momento como un revolucionario en todas las áreas de la vida, de pensamiento, de acciones, de sentimiento, de costumbres. En las áreas sociales, Jesús levantó de forma extraordinaria la dignidad de la mujer, pero no solamente como mujer, sino en el estado de mujer en su infancia, mujer en su adolescencia, en su juventud, en su adultez, en su vejez y en su viudez. Jesús cambió la forma del pensamiento al respecto de la mujer. Jesús cambió la forma de pensamiento al respecto de los niños. Él permitió el acceso de los niños a él, comprendiendo el pueblo judío que le escuchaba algo que rompió los esquemas de aquel momento, porque dijo: de los tales es el reino de los cielos. En cambio, los judíos pensaban que estaban marcados para el infierno, para la perdición, y por eso había una urgencia tremenda de enseñarles las tradiciones, creyendo que con ellas se iban a salvar. Y Jesús les marcó como miembros de la patria celestial. Hermano, las enseñanzas de Jesús en línea general fueron tan agresivas, digo agresivas para el pensamiento, para el modelo que tenía la gente, atreviéndose aún a llamar a Herodes zorra, atreviéndose a señalar con fuerza a los fariseos, a los saduceos, a los publicanos, a los pecadores, pero amándoles profundamente, de tal forma que sus vidas fueron conmovidas al ver su accesibilidad y su disposición a entrar en el mundo en el que ellos vivían. Jesús se metió en la casa de Zaqueo. Jesús entró en la casa de Pedro. Jesús penetró en las áreas más profundas que normalmente los maestros no entraban, no tenían acceso a ellas, sino desde la plataforma del templo era que daban sus enseñanzas. Jesús sacó al templo a la calle y comenzó a enseñar de tal manera que trastornó las cosas de aquel momento. Los filósofos quedaron cao cuando mencionó algunas palabras y hizo saber que su entendimiento estaba por encima del de ellos. Al hablar de agua, de luz, de fuego, de tierra, de eternidad, de infierno, al hablar de perdición, al hablar de formas y razones de las finanzas que tenía, cómo las tenían que llevar, hermano, trastornó la vida de las personas que le escuchaban. Y por eso los evangelistas se dieron a la tarea de dejar registrados muchos episodios, no todos, porque sería imposible que lo pudiéramos tener todo, pero muchos episodios que nos dan luz acerca de esta verdad y nos hacen que amemos a Cristo y que podamos ver en su palabra el manual de conducta, el manual de fe, la razón
que tenemos que adquirir para caminar en la vida cristiana de forma correcta. La Biblia se abre para nosotros hoy, una vez más, para hablarnos de su amor, para hablarnos de cómo vivir nuestra vida y de cómo vivir una vida nueva, una nueva vida cada día. Estoy convencido, hermano, de que son días que el Señor nos quiere cambiar, que el Señor quiere arrancar de nosotros tradiciones, costumbres, formas y maneras que estorban para que pasemos a nuevas dimensiones. Porque aunque la iglesia está llena, ya hace tiempo que está llena. Aunque el primer culto se va llenando cada vez más, queremos más. ¿Quién quiere más? Todavía ese bendito muro no se ha caído. ¿Y cuántos creen que se va a caer? Señor, toca a don Emiliano. ¿Saben, hermano? Cuando estaba pensando en todo esto que el Señor me ha dado para ustedes, que es algo bien conocido y me gusta hablar de las cosas conocidas para sacar de allí la realidad que Dios quiere que vivamos hoy. Pensando en este nuevo comienzo, el Señor me llevó a Juan, que se llama el evangelista. Al evangelista Juan se le llama no solamente el amado, no solamente el de voz como trueno, sino también se le llama en los estudiosos bíblicos el tejedor, porque utiliza diferentes hilos para hacer una red con la que él sale a pescar en los tiempos. Una red hermosa de hilos, por ejemplo, como el agua, como la sangre, de hilos como el aceite, de hilos de pensamiento que van por todo el libro, cosiéndose uno tras otro, rompiendo la tradición, nos lleva a otros niveles de pensamiento. Juan, hermano, el evangelista, pasa de agua a vino, haciendo un nudo, de vino a sangre, de sangre a gozo, de la tradición a la relación, del sincretismo y el judaísmo al cristianismo. Nos lleva, hermanos, de una base natural a una gloria espiritual. Nos lleva de los terrenos de relación con lo religioso a una relación profunda con Dios. Juan comienza a tejer y va haciendo, hermano, una profundidad teológica única. No solamente narra los pasajes, sino que dentro de los pasajes deja ver detalles que unifican los pensamientos, haciéndonos saber que Él quiere más para nosotros. Y es lo que esta mañana vamos a descubrir. Y siguiendo el patrón que llevamos todo el año de personajes, hoy quiero reunir 3 personajes. Más bien 4, pero solamente que a los primeros 2 eran una pareja. Y los vamos a tomar como uno. Porque vamos a mencionar algunos detalles de las bodas de Caná de Galilea, de Nicodemo, y vamos a terminar con la samaritana. Todos con características similares, todos con necesidades similares y todos bajo una consideración de Cristo especial, brindándoles una salida. Comenzamos pensando en las bodas de Caná, un pasaje que hemos escuchado muchas veces y que es un pasaje verdaderamente hermoso. No me canso de mirar este pasaje y de escuchar acerca de él, porque siempre hay algo nuevo. Jesús es invitado a unas bodas. En este caso, no solo va por su propio pie, sino responde a la invitación de una pareja. Y allí se hace presente, y estando presente se da lugar uno de los problemas más críticos que se puede presentar a unos novios, y es que el tema no alcanza. El tema de alimentación y de bebida no alcanza, falla la cosa y los novios están a punto de quedar mal. Y se siente la preocupación en el ambiente y encuentran que Jesús está ahí y que pudiera solucionar la papeleta. Así que no hayan que hacer y descubren que hay una solución, una respuesta en Jesús. Y Él entonces se da cuenta que hay unas tinajas que contienen agua. Tinajas que contienen agua. El pasaje es extraordinario y comienza diciendo este pasaje de las bodas de Caná al tercer día. El simbolismo comienza a florecer en estos pasajes de una manera extraordinaria, espectacular. Dice, al tercer día hubieron bodas. No solamente
que el tercer día es significativo a razón de la resurrección, a razón de la historia de Jonás, a razón de todo lo que representa el número 3 para los judíos, porque él está rodeado de gente judía, sino que al tercer día hubieron unas bodas. También para Israel las bodas estaban cargadas de simbolismo. Era una relación especial donde el pueblo acudía, donde los amigos y los vecinos acudían, donde los familiares estaban y estaban en una celebración no de un solo día. Comenzaron el tercer día, pero el tema era largo. Era todo un jolgorio, una celebración espectacular, pero de repente la celebración se veía oscurecida por la necesidad. ¿Qué hacemos? Se nos acabó el vino. Y Jesús dijo: id a las tinajas y sacad de las tinajas el agua y llevarla al maestresala. Pero he allí una de las cosas más interesantes que suceden. Las tinajas estaban llenas de agua porque dice el pasaje que eran para el rito de la purificación. Y esto implica que eran símbolo o eran la realidad presente de que tenían todos los que estaban en la boda un apego a la tradición. Y es que los judíos antes de comer tenían que lavarse las manos hasta el codo. Tenían que lavar los platos con agua, aunque no era con jabón porque ya se suponía que estaban limpios, pero antes de comer los judíos tenían que lavarse las manos hasta los codos, las dos manos, y luego lavar los platos y sentarse a comer. Era un rito, pero un rito que también se practica en diferentes lugares con lavatorios. Si usted va a Gambia, por ejemplo, los hermanos allí, bueno, los hermanos no, la gente tradicional en las calles tiene un envase plástico, ¿nos están escuchando? Tiene un envase plástico donde llevan agua y cuando llega un momento de adoración, los que tienen religión musulmana, se quitan las sandalias y se lavan los pies, se lavan las manos, se lavan la cara y así adoran. Igualmente en India, la gente va al río Dandi y ahí se lavan. Y en muchos lugares de la tierra hay ritos que tienen que ver con el agua. Y también entre los judíos era interesante contemplar, saber de que tenían ritos que tenían que ver con el agua. Jesús conoció este asunto y quiso romper los ritos para llevarlos a una relación, de una tradición, llevarlos a una profunda relación, a tomar lo que tenían, quebrar lo que tenían y llevarlos a una nueva dimensión espiritual. Así que utilizó el agua convirtiéndola en vino y ya nadie más se pudo lavar las manos allí. Ya nadie más lo pudo utilizar para lavar los platos, porque ahora el agua se había convertido en vino, dando al lugar un proceso de crecimiento, de mejoría, de bendición, de salir del ritualismo, de la religión, de la tradición, a una vivencia poderosa de gozo, de paz, de armonía, de relación y de provisión de parte del cielo. Encontramos allí, hermano, algo realmente significativo y hermoso, algo nuevo. Y Jesús dice más adelante, no se puede añadir a un trapo viejo un tejido nuevo, porque el nuevo tira del viejo. Y nos habla de odres nuevos, nos habla de un pasaje del Antiguo Testamento, nos recuerda el evangelista Juan, de un pasaje del Antiguo Testamento donde Melquisedec ofreció pan y vino a Abraham. Abraham ofreció más bien a Melquisedec pan y vino, a diferencia de los amonitas. Recuerde esto para que lo podamos entrelazar. Cuando el pueblo de Israel iba por el desierto, los amonitas no quisieron darles pan y agua. En cambio, cuando viene Abraham de la batalla, sale a su encuentro Melquisedec, rey de Salem. Y Abraham ofrece a Melquisedec pan y vino, a diferencia de lo que le habían negado. Entra en una dinámica la teología de ir a más, de ir a mejor, de suplir la necesidad a profundidad. Y Jesús está supliendo la necesidad de aquella pareja de una forma extraordinaria, hermosa. Aquella gente
descubrió que el vino que Jesús les había dado era de la mejor calidad. Y dice, esta gente ha dejado lo mejor para el final. Indicando con esto, hermano, que nuestro camino cristiano tiene que ir de poder en poder y de gloria en gloria. Que no nos podemos estancar, que no nos podemos paralizar en el bien que poseemos, sino que tenemos que crecer, ir a nuevos comienzos, ir a nuevas dimensiones, ir a lo nuevo. Pero no se queda allí. De repente pasa al siguiente capítulo el evangelista Juan y nos habla de Nicodemo, el maestro que no sabía, el maestro que no conocía, que no se podía explicar correctamente lo que se le estaba enseñando. Jesús ahora está en una casa y no va a Nicodemo, sino que Nicodemo viene a él. Un maestro de Israel que no comprende, que no conoce. Y viene a él y le dice, Rabí, sabemos que has venido de Dios por las señales que tú haces. Nadie puede hacer esto si Dios no está con él. Pero Jesús le detiene un momento y le dice, Nicodemo, te es necesario nacer de nuevo. Y comienza el pasaje a hablar Jesús. De repente el diálogo se detiene y Jesús toma la dirección de la conversación y comienza a explicarle con radicalidad qué es lo que él necesita. Porque si antes la pareja de matrimonio tenía una necesidad, ahora hay un maestro que tiene una profunda necesidad, una necesidad de comprender. Y un maestro, un letrado, una persona ilustre para un pueblo que no sea capaz de comprender lo que se le está explicando, es una crisis profunda en el pensamiento, en la actitud, en el sentimiento. Y él está diciendo, ¿cómo puede hacerse esto? Jesús le acaba de decir, es necesario que vuelvas a nacer. Y él intenta explicarse, ¿tengo que entrar acaso en el vientre de mi madre otra vez para volver a nacer? ¿Cómo puede hacerse esto? ¿Cómo que no lo entiendo? ¿Cómo que no lo sé? Y Jesús le dice, te es necesario nacer del agua y del Espíritu. Otra vez sale a la palestra el agua. Otra vez, pero en este caso no es agua de la tradición. Es agua del testimonio. Es agua de un testimonio público que reconoce a Cristo como Señor y Salvador. Agua de una experiencia vivida delante de otros. Porque Nicodemo había venido a Jesús de noche. Yo estoy esperando que usted conozca el pasaje y que pueda entender de lo que estamos hablando y que le dé el simbolismo apropiado. ¿Saben? Nicodemo había venido a Jesús de noche para hablar con él, para que le explicara algunas cosas. Pero ahora Jesús le está hablando de que le era necesario nacer del agua, símbolo del bautismo cristiano, de un bautismo público de confesión de los pecados, que ya Juan el Bautista había estado estableciendo por varios años. Y ahora le habla también no solo de nacer del agua, sino nacer del Espíritu. Y esto es una profunda relación con Cristo. Esto es la realidad de una vivencia en el corazón con Jesús, de una vivencia personal con Él. No el apego a la tradición, sino el apego a una relación vivencial, permanente, íntima con Jesús. Nicodemo no solamente plantea su necesidad y se da cuenta de que es necesario entrar en la dimensión del Espíritu. En ese tiempo, para ellos, espíritu era una palabra bien compleja. Era una palabra bien delicada, pero quienes entendían la ley sabían que se trataba del ruach de Dios, del viento de Dios, del viento que construía, del viento que destruía, del viento que fortalecía, que capacitaba, del viento que daba vida y que tenía que entrar en el interior de cada uno para poder vivir. Saben, hermanos, todo esto es tan profundamente especial porque Nicodemo, siendo maestro de Israel, no lo podía comprender, pero nosotros hoy,
sí comprendemos que el hombre tiene una necesidad profunda espiritual y que cuando estamos viviendo en la carne, en la vida natural, cuando estamos viviendo alejados de Dios y nuestra vida espiritual no está saciada, necesita, anhela encontrarse con Cristo para poder descubrir una nueva manera de vivir. Y ahí está Jesús enseñándole al maestro y diciéndole: te es necesario nacer de nuevo. Eso tiene mucho que ver con nosotros, de pasar de una tradición, de una religión, de venir el domingo, de cantar las canciones o de conocerlas, a profundizar con el Espíritu Santo en estos días de búsqueda, a ahondar más, a tener a Cristo, a vivirlo, a comunicarlo, a apasionarnos con Él, a poder, hermano, estar dentro de un clima espiritual extraordinario que nos permita no solamente cambiar nosotros, sino tener un mensaje para otros, tener una actitud y una capacidad de poder enseñar a otros con lo que nosotros hemos aprendido. Pero no se queda ahí el pasaje. Juan sigue mezclando una cosa con la otra. Y aunque habló de agua en las bodas y habló de agua con Nicodemo, pasa a otro capítulo, al siguiente capítulo, para hablarnos de una mujer samaritana. Una mujer que vive en un sincretismo religioso, en una mezcla de religiones, en una mezcla de raza. Los samaritanos eran mitad judíos, mitad gentiles, rechazados normalmente por el pueblo judío. Gente a quien los judíos no les dirigían la palabra. Gente de segunda categoría para el pueblo judío. Gente que estaba viviendo en un área geográfica definida y que no tenían ni podían entrar al área geográfica judía. Gente que estaba en una situación de rechazo, de menosvalía. Y allí Jesús, dice la palabra, que le fue necesario pasar por Samaria. Le era necesario pasar por Samaria. Jesús, un judío de pura raza judía, además un maestro, una persona que mostraba la santidad por donde iba y la gente le admiraba por sus palabras. Pero Jesús necesitó pasar por Samaria, y cuando pasó por Samaria hizo una parada, un stop allí en el pozo de Jacob. Allí se sentó. Qué curioso, el evangelista nos ha mencionado 3 pasajes con 3 diferentes personajes y en todos hay agua. De una u otra manera, el tejedor está haciendo su trabajo. Nos está llevando al pensamiento de que el agua, en este caso, representa tradiciones, costumbres, formas y maneras de vivir. La mujer le dice: este es el pozo de Jacob, aquí bebieron Jacob y todos sus hijos, refiriéndose a las costumbres de Israel, refiriéndose al agua de la tradición, refiriéndose al agua de la historia, refiriéndose al agua de la escritura, refiriéndose al agua de la costumbre habitual que tenían en aquel momento. Hermanos, y es ahí donde yo quiero que podamos entender juntos que hay costumbres, características, formas, hábitos en nosotros que necesitan ser rotas para que comiencen cosas nuevas. La Biblia no solamente habla de esto, sino que en siguientes pasajes ahí del mismo Evangelio de Juan se habla de odres viejos y nuevos. Se habla de vino viejo y vino nuevo. Se habla de tejido viejo y tejido nuevo. Se habla de hombres viejos y hombres nuevos. Se habla de agua y de agua viva. Se habla de tantas contraposiciones de cosas que son antiguas, tradicionales, normalitas, que se han vivido tanto tiempo en ellas que necesitan ser rotas para entrar en un nuevo mundo, en una nueva dimensión, en una nueva fe, en una nueva experiencia, en una nueva relación, en una nueva dinámica de servicio. Y allí, hermanos, frente al pozo, aquella mujer, aunque perdida, Jesús le va descubriendo la realidad en la que vive. Y comienza ella, aunque no entiende nada, queda plasmado todo para que hoy nosotros podamos rescatarlo. Podamos otra vez bajar al pozo y contemplar que en ese pozo bebió Jacob y bebieron todos sus hijos y se abrevaron sus rebaños.
Allí fue algo bien tradicional, bien convencional. Toda Samaria bajaba allí a buscar agua. Era lo típico. Y de repente se presenta alguien en el brocal del pozo. Alguien en la boca del pozo que dice: cualquiera que bebiera de esta agua volverá a tener sed. Dice: esto no es suficiente. La tradición no es suficiente. Lo convencional no sacia. Lo habitual no llena. Lo que es de costumbre llega un momento en que se convierte en religión. Y ahí nuestro mensaje de esta mañana, hermano. Y ahí la realidad de lo que Dios quiere hacer con Nueva Vida. Dios quiere en esta mañana que podamos entender que hay un nuevo comienzo. Que el Señor nos está llevando a una nueva dimensión. Que es necesario romper los moldes antiguos y entrar a por más. A por más, a por más, a por más. Pero para poder disfrutar de esto, Jesús necesita mencionar a aquella mujer algo bien interesante. Y le dice: 5 maridos has tenido, y el que ahora tienes no es tu marido. Eres la campeona de Samaria. Eres una fiera. ¿Dónde está tu marido? No tengo marido. Bien dices, porque 5 maridos has tenido y el que ahora tienes no es tu marido. Y ella dice: ay, Señor, parece que eres profeta. Hermano, para romper con la tradición necesitamos ser limpiados en nuestro interior. Porque si no, no hay fuerza para ver la gloria de Dios. El pecado nos ata, nos domina, nos esclaviza. El que hace pecado, esclavo es de su pecado. Y necesitamos, hermanos, de verdad, tener una genuina confesión. Y decir: Señor, es verdad, yo necesito de verdad un nuevo comienzo. Yo quiero vivir una vida diferente. Quiero salir de la rutina y profundizar contigo. ¿Cuántos dicen amén? Yo quiero profundizar contigo. En estos días de ayuno me están viniendo bien, pastor, pero necesito más. Quiero más. Dígale que tiene al lado: yo quiero más de Jesús. Cinco has tenido y el que ahora tienes no es tu marido. ¿Saben, hermanos, que Dios nos pudiera decir esta mañana: todavía sigues, todavía sigues, todavía no se ha quitado de ti, todavía no estás limpio completamente? Ya te he visto que has pasado algunas veces, ya te he visto que algunas veces has querido, pero necesitas profundizar en quebrar el mal de ti. El Señor nos llama a romper el mal en nuestra vida. Hermano, no va a vivir Dios donde habita el pecado. El Señor ama al pecador. Hermano, se acercó allí, aquella una mujer prostituida. Se acercó allí y habló con ella. Ella se quedó sorprendida de que Jesús tuviera, hermano, la suficiente capacidad de dirigirse a ella cuando nadie lo podía hacer. Pero Jesús saltó los obstáculos de la tradición, de las costumbres, de las formas, de las maneras, porque le amaba. Le amaba. Igual, hermano, hoy Jesús nos ama. Y a pesar que estamos viviendo un tiempo hermoso de avance, de crecimiento, de bendición, de presencia de Dios, Él quiere más de nosotros porque nos ama. Quiere más y quiere llevarnos a una vida de santidad, de plenitud, porque nos quiere usar para cambiar este país y este mundo. Hermano, Dios tiene un plan contigo. Te ama y te llama a la santidad. Te ama y te llama al cambio. Y entonces la confrontó y le dijo que esa agua no era suficiente, que esa agua era temporal. Le dijo que esa agua tenía sus limitaciones,
que esa agua había sido buena para su momento, pero que había ahora una nueva fuente, y que esa fuente podía estar en su interior, que esa fuente podía estar dentro de ella, que esa fuente podía bendecirle para siempre, que podía hacer que saltara de ella agua viva, agua viva. Y ella no comprende. Señor, dame de esa agua. No está entendiendo bien, pero no importa que nosotros no entendamos algunas cosas, hermano. No importa que no comprendamos algunas cosas, porque hay una operación del Espíritu Santo dentro de nuestra vida que nos llevará a ser utilizados para un tremendo avivamiento. Hay cosas que no hace falta que las entendamos. Aquella mujer no entendió, no comprendió, pero fue corriendo a decir: he encontrado a alguien que me ha dicho toda la verdad, a alguien que me ha descubierto todo lo que yo soy. He encontrado a alguien que es extraordinario, es un profeta. Venir, vamos a verle. Y la primera mujer que creó un avivamiento en Samaria fue esta samaritana. Esta que había tenido 6 maridos. Esta, hermano, que estaba perdida. Pero esta a quien Jesús visitó para darle vida abundante, para cambiar su forma de vivir y darle un nuevo comienzo. Un nuevo comienzo, hermano. Allí en el pozo de Jacob, donde la tradición estaba marcada, se dio al lugar un nuevo comienzo para una mujer. Hermanos, una pareja que necesitó y que bebió de la gloria de Dios. Un maestro que necesitó y que bebió de la gloria de Dios. ¿Sabe dónde se encontró Nicodemo al final de la vida de Jesús? Queriendo ayudar en el entierro, comprometido como un discípulo. Lo dice ahí el Evangelio según San Juan. Usted consigue al final a Nicodemo sembrando, gastando de su dinero para el entierro de Jesucristo, porque era un discípulo que se había convertido profundamente. ¿Y sabe qué habla la Biblia acerca de la samaritana? Que creó una revolución. Toda la ciudad vino a los pies del Señor. Toda la ciudad de Samaria salió al encuentro con Cristo. Allí conocieron a Cristo de verdad, porque aquella mujer se convirtió en un profundo instrumento. ¿Y sabe lo que ha de suceder en esta iglesia? Lo que Dios quiere que entendamos esta mañana con esto, que rompamos nuestras tradiciones y que dejemos que el agua de Cristo fluya en nuestra vida, no solo para suplir nuestra necesidad como prioridad, sino para bendecir a los que están a nuestro alrededor. Esta es una iglesia misionera. Esta es una iglesia que es antorcha para alumbrar a la ciudad. Esta, repito, hermano, no es una iglesia, un yate de paseo. Esto no es un crucero de diversión. Es un barco de pesca diseñado en el corazón de Dios para impactar a la ciudad, para compartir con el mundo, para sembrar a las misiones, para llevar el mensaje de Jesucristo. Hermano, usted está aquí con un propósito que Dios le va a usar, y hoy ha de comenzar algo nuevo para usted. Hoy es algo nuevo. Hoy comienza algo nuevo. Hoy se da lugar hoy un nuevo comienzo para la iglesia Nueva Vida. Porque otra vez nos hemos citado para ayunar. Y yo me impresiono cuando veo todas las manos, hermano. Les felicito. Yo estoy tan feliz que usted esté comprometido así a tope, porque juntos vamos a ver un nuevo comienzo. Y tal vez usted nos está visitando esta mañana por primerita vez, y tal vez hay cosas que no entiende y otras que sí. Pero lo que le quiero decir es que Jesús está aquí para ayudarle, para suplir su necesidad, para romper con lo convencional y tradicional acerca de la religión y de la fe que usted venía trayendo. Y se va a dar a lugar un nuevo comienzo en la vida cristiana. Un nuevo comienzo de relación, de pasar de la tradición a la relación con Él. De que el agua se vuelva a convertir en excelente vino, y que el vino se convierta hoy en una sangre que nos limpie de todo pecado, que es la sangre de Cristo. Hoy, hermanos, comienza un nuevo tiempo. Aquella gente cambió. Aquellas vidas fueron diferentes. ¿Qué tal la de usted hoy? ¿Cambiará? ¿Abrazará la verdad de Cristo? ¿Aprenderá otra vez de los pasajes del Señor? Y podrá decir: hoy voy a vivir un nuevo comienzo. Hoy voy a comenzar de nuevo. Hoy quiero servir a mi Dios con todo mi corazón.
en novedad de vida, en una manera diferente, no en lo tradicional, no en lo convencional que siempre hago, no apegado al internet o a la tele, no ahí con mi antigua canción, sino que hoy nace algo para mí, algo nuevo, algo de Dios. Póngase en pie, por favor. Diferentes personajes que nos hablan de necesidad, de temas sencillos de entender y profundos a la vez, pero que todos nos dicen que Jesús es suficiente. Todos nos hablan que Jesús, si está, las cosas no van a ser iguales. Todos nos enseñan que un nuevo comienzo con Cristo es real, es posible. Y por muy perdido que usted pueda estar esta mañana, por poco entendimiento que tenga, o por muy necesitado que se encuentre, Jesús es suficiente. ¿Qué te falta? ¿Qué te falta en la casa? ¿Qué apuro estás pasando? ¿Qué cosa no puedes comprender? ¿Qué cosa se te hace difícil captar y que te impide que puedas avanzar en la vida cristiana? ¿Cuántos pecados, rebeliones, diferencias, errores has cometido? No importa nada de lo que te acabo de decir si Cristo está presente, porque Él es suficiente para suplir. Él es suficiente para darte entendimiento y mostrarte su verdad. Él es poderoso para perdonar. Su sangre nos limpia de todo pecado. Y cualquiera que sea hoy tu necesidad, la gloria del Señor está aquí para perdonar, para ayudar, para limpiar, para bendecir. El Señor está aquí y no lo puedes dejar pasar esta mañana. Mi amigo, si estás aquí por primera vez, no lo puedes dejar ir. Mi hermano, si estás aquí en una situación de batalla, en una actitud complicada, porque hay cosas que no entiendes y hay cosas que no tienes y hay otras cosas que no has podido superar, el Señor está aquí y Él es poderoso para ayudarte. Él es poderoso para